Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les invito a un recorrido en la época antigua de Ciudad de México. A mediados de los 90, ubicado en el mítico edificio Ermita de Tacubaya, sobre Avenida Revolución. Así se veía el Cine Hipódromo Condesa, mismo que actualmente funciona como el Teatro Hipódromo Condesa, el Centro Médico La Raza del IMSS, sobre la calzada Vallejo y circuito interior, en una fotografía aérea de finales de la década de los 80. En julio de 1951, debido a las fuertes lluvias y lo obsoleto del Gran Canal del Desagüe, la Ciudad de México quedó bajo el agua por completo, como se puede apreciar en esta foto del Zócalo capitalino, teniendo al fondo la Catedral Metropolitana. Para 1981, así lucía el cruce de Avenida de las Granjas y Montevideo, en Azcapotzalco, cerca de los viejos rastros de ferrería. Actualmente, aquí se encuentra la Universidad TecMilenio y la Arena Ciudad de México. A finales de los años 70, el cruce de la calzada México-Tacuba con Avenida Azcapotzalco, en la entrada del Metro Tacuba. A la izquierda podemos ver una tienda de ropa Milano y a la derecha la iglesia de San Gabriel Arcángel. A finales de los 80, una toma aérea de la terminal Indios Verdes de la línea 3 del metro. En una toma de 1979, la entrada a la estación del metro Zócalo de la línea 2, ubicada frente al Palacio del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, con una vista panorámica del Zócalo y de la Catedral Metropolitana, a la altura del antiguo manicomio La Castañeda, actual Walmart de Plateros. El ferrocarril de Cuernavaca recorre el periférico a inicios de los años 70. El Palacio de Bellas Artes, durante su última etapa de construcción a inicios de los años 30, sería inaugurado en 1934. Hacia 1964, recién inaugurado el conjunto habitacional Nonualco-Tlatelolco. Este letrero marcaba que uno estaba a la entrada del mismo, en el cruce de Insurgentes y Manuel González. Al fondo destaca la torre insignia de Banobras, misma a la que le están dando los últimos detalles. Abajo, en primer plano, un taxi cocodrilo junto con dos cotorras. Hacia 1930, así se veía la avenida Doctor Río de la Loza, en Tacubaya, donde se aprecia una cervecería con el emblema de cerveza Corona. Actualmente, en este punto se encuentra la estación del metro del mismo nombre. A inicios de los años 70, una tarde cualquiera en la central de autobuses del norte, ubicada sobre la avenida, 100 metros en la colonia Panamericana al norte de Ciudad de México. Una toma aérea del viaducto y la calzada de Tlalpan, de inicios de los 80. Destaca la forma del trébol que forma el cruce de ambas avenidas, así como las vías del metro corriendo en el carril central. Cinema La Raza, ubicado en la colonia Santa María Insurgentes al norte de Ciudad de México, exhibe Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en 1977. Este cine, que fuera uno de los más famosos de la ciudad, actualmente está desaparecido y en su lugar se encuentra un condominio de departamentos. Sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la zona rosa, el Cine Latino exhibe la cinta Gente como Uno, en 1981. Dicha sala ya no existe. En su lugar se encuentra la Torre Reforma Latino, en una toma de 1928. Así lucía la calle de Franz Liszt, en la colonia Peralvillo. Actualmente aquí se ubica el Mercado de San Joaquín. A inicios de la década de los 70, una toma de la avenida Baja California, en la colonia Roma Sur. Eran los últimos años de tranvía, mismo que saldría de circulación definitivamente en 1976. Un objeto de México del ayer, una báscula callejera, afuera de una farmacia en la década de los 70. En una toma de 1976, son presentados en el Zócalo los nuevos y modernos taxis de Ciudad de México, modelo Volkswagen, color amarillo, mejor conocidos como bochitos. Cambiando de color, se mantendrían en circulación hasta 2010. Sobre la calle de López, en pleno centro histórico de Ciudad de México,
se encontraba el Casino Alemán, mismo que también fingió como sede del Partido Nazi Mexicano, como podemos apreciar en esta toma de 1941. En una toma de 1907, así luce muy tranquila la avenida 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México. Destaca la carroza tirada por un caballo, de atrás hacia adelante. Así se veía por dentro los tranvías en la década de los 50. Así es el tráfico sobre el Paseo de la Reforma a inicios de los años 80, sin el Metrobús ni los camellones actuales. La avenida Juárez, en una toma de 1952, al fondo, se aprecia la construcción de la Torre Latinoamericana. Los edificios más cercanos a la Cámara lamentablemente ya no existen. Paseo de la Reforma y Anillo Periférico, a la altura de la Fuente de Petróleos, en una toma de 1964. Aún la zona estaba libre de rascacielos. El avión conocido como Concorde, el más grande y veloz de su época, sobrevolando el aeropuerto de la Ciudad de México en 1981. El primer McDonald's de la Ciudad de México, mismo que aún existe sobre Insurgentes Sur, a la altura del Parque Hundido, en una toma de 1988. Con la llegada de esta transnacional a nuestro país en 1985, fue desplazando poco a poco la cadena mexicana Burger Boy, así como a otras pequeñas franquicias locales en distintos puntos del territorio nacional. Al día de hoy, McDonald's continúa en el gusto de los amantes de la comida rápida de nuestro país. Hacia los años 30, una toma aérea de la Plaza de la Santa Veracruz, sobre la actual avenida Hidalgo frente a la Alameda Central. Esta plaza tiene como característica tener dos iglesias frente a frente, la de Santa Veracruz y la de San José. Destaca el paso de tranvía sobre la avenida misma, por la que hoy atraviesa el Metrobús, en una toma de 1961. Así lucía el nuevo mercado de Lagunilla, emblemático barrio del centro de Ciudad de México. La actual avenida Eje Central, en su tramo conocido anteriormente como Niño Perdido, en una toma de finales de los años 30, cuando apenas comenzaban a llevarse a cabo los trabajos de pavimentación de dicha avenida. Destaca el Cine Coloso, mismo del que actualmente solo se conserva el edificio. Con la ampliación de la avenida 20 de noviembre, así lucía finalmente a inicios de los años 40. A la izquierda está el Templo Agustino de San Bernardo, que data del siglo XVII, y el Palacio de Hierro. A la derecha, lo que después sería Liverpool, y al centro, la siempre imponente Catedral Metropolitana. Por las calles del centro histórico de los años 40, un oficio del ayer, el picahielos, muy útil cuando a los refrigeradores antiguos se les tenía que cambiar el bloque de hielo diario, a finales de la década de los 60. Esta era la iluminación nocturna de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ubicado en la esquina de Montevideo y Avenida Politécnico, en la colonia Linda Vista, se encontraba ubicada la tienda Sears, una de las más grandes de la ciudad, en la década de los 60. Con el terremoto del 85 sufrió daños considerables y en tan solo 5 años después, en 1990, fue inaugurada en el mismo lugar Plaza Linda Vista, la nueva Basílica de Guadalupe en su última etapa de construcción hacia 1975. Un año después sería inaugurada la imagen de la Virgen, trasladada en una gran ceremonia a su nueva casa. En una toma de 1969, la glorieta de Cuitláhuac, sobre el Paso de la Reforma, adelanta a la unidad habitacional Nonualco, Tlatelolco. Al frente, dos tipos de taxis, un coral y un cocodrilo. Sobre Insurgentes Sur, a la altura de una antigua concesionaria de autos Datsun, una vitrina circula sobre la avenida a inicios de los años 70. Al fondo se aprecia el Hotel de México, en construcción, actualmente el World Trade Center de la Ciudad de México. Toma aérea del cruce entre Insurgentes y Chapultepec, cuando aún ni se tenía planeada la glorieta de los Insurgentes a inicios de los años 40. Escena cotidiana de la avenida 16 de septiembre, esquina con Isabel la Católica, a inicios de la década de los 50. Destaca el tranvía compartiendo calle con el autobús. Vista aérea de la ciudad hacia el norte.
con la recién inaugurada ampliación del Paseo de la Reforma a inicios de los años 60. Destacan en primer plano el Hotel de Cortés, atrás la nueva avenida, más hacia allá la nueva unidad de Tlatelolco y hasta el fondo el Cerro de Chiquite. A mediados de la década de los 70, así lucía la glorieta de Cuauhtémoc sobre el Paseo de la Reforma. Destacan los modelos de automóviles en primer plano, último modelo para esos años. ¿Los reconoces? Hacia 1900, así se veía la capilla del Cerro del Tepeyac desde la azotea de una casa a las faldas del cerro. Esta casa y sus vecinas fueron derribadas con la ampliación de las calzadas de Guadalupe en los años 40. En la década de los 30, así lucía el antiguo mercado de la Merced. Casi 20 años después, este espacio fue remodelado por completo, inaugurándose de nueva cuenta en 1953, dándole el aspecto que hoy conocemos. A finales de la década de los 70, así lucía la tienda Gigante de la avenida Tláhuac, en Azcapotzalco, muy cerca de la glorieta de Camarones. Hoy en su lugar se encuentra un Soriana, cadena que absorbió dichos supermercados. Así lucía la Tapo, terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, hacia 1979. De aquí salen autobuses principalmente a Puebla, Veracruz y toda la península maya. Hacia 1951 se da bandera de salida al primer trolebús eléctrico de la Ciudad de México, en el entonces aún llamado Pueblo de Tacuba, en miras de ir sustituyendo poco a poco a las tranvías, proceso que duró más de 20 años. En esta primera ruta iba de su punto de partida a la colonia Peralvillo, pasando por Santa María la Ribera, el centro histórico y Tlatelolco. Así lucía el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1961. Al fondo se puede apreciar la Biblioteca Central y la que hoy es la Torre 1 de Humanidades. Por increíble que parezca, así lucían los canales de Xochimilco en los años 30. Al fondo, el imponente volcán Iztaccíhuatl. Las llamadas vitrinas, a mediados de los años 60, frente a la torre de rectoría de Ciudad Universitaria. Estos autobuses trasladaban de forma gratuita a los estudiantes desde el campus a distintos puntos de la ciudad, como el centro, la villa, Chapultepec, entre otros. Con la llegada del metro y otras rutas de transporte en los años 70, este proyecto se modificó, dando origen al famoso Pumabús que hoy conocemos, el cual brinda un recorrido gratis por las distintas facultades de la CUP. A finales de la década de los 90, en los albores del nuevo milenio, así lucía el toreo de Cuatro Caminos en salida a Ciudad de México Naucalpan. Actualmente ahí se encuentra un centro comercial, luego de que fuera demolido en 2005. Una noche cualquiera en la estación de trenes Buenavista, a finales de la década de los 70. Durante muchos años, el medio de transporte más popular para trasladarse a distintos puntos del país. A inicios de los años 70, estas eran las casetas telefónicas instaladas por Teléfonos de México, hoy Telmex, en varios puntos de la Ciudad de México, cuando aún no llegaban a otras partes del país. Esta se encontraba sobre Insurgentes, toma de la calle Florencia en la colonia Juárez en 1955. La fotografía fue tomada desde lo alto de la columna del Ángel de la Independencia. Así lucía el Ángel de la Independencia hacia 1955. Destaca la parte central del Paseo de la Reforma sin ningún adorno y los automóviles clásicos, los cuales eran poco comparados con el tráfico actual. Así lucía la calle de Plateros, hoy Madero, en la primera década del siglo XX, cuando los carruajes tirados por caballos convivían con los primeros automóviles. El cine Lindavista hacia los años 50. Este complejo, construido en los años 40, durante muchos años fue un emblema de la zona norte del DF, sobre todo por su enorme torre luminaria. Hacia los años 80, un vagón de la línea 2 del metro llegando a la terminal en Taxqueña en 1978. Nótese que aunque el entorno ha cambiado,
los trenes siguen siendo prácticamente los mismos. Icónico, ¿no? Hacia la década de los años 50, esta era la iluminación navideña de la Catedral Metropolitana. La foto probablemente de la romería en el Zócalo por el Año Nuevo. La original Plaza Roma en la primera década del siglo XX. Con el tiempo se le cambió el nombre a Plaza Río de Janeiro y se instaló el icónico David de Miguel Ángel en la fuente del centro. A la derecha, el edificio conocido como la Casa de las Brujas, que aún existe y del cual se encuentran varias leyendas urbanas. Otra más de la antigua Basílica de Guadalupe. Está en la primera década del siglo XX. Destaca el templo conocido como las Capuchinas, la Capilla del Pocito, nombradas así por las aguas milagrosas que brotaban de un pozo dentro de la misma, y la Capilla del Cerrito, donde según la tradición la Virgen se le apareció a Juan Diego. Estos taxis, conocidos como cotorras, fueron muy populares a finales de los años 60. Así lucía el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario el 12 de octubre de 1968, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La Avenida Hidalgo, en dirección al norte hacia los años 50, destacan la iglesia de San Hipólito, donde el culto principal es a San Judas Tadeo, y a la derecha el Cine Real, uno de los pocos de la época que continúan activos. La Avenida Juárez en dirección al Monumento a la Revolución, en una postal de 1957. A la izquierda se encuentra actualmente el Hotel Hilton y la Plaza Parque Alameda, una de las primeras cabinas telefónicas en la Ciudad de México, a mediados de los años 50, aquí en el cruce de Reforma y Avenida Juárez, frente al edificio de Lotería Nacional. Destaca que aún en esa glorieta se hallaba el Caballito de Manuel Tolsá, mismo que posteriormente se trasladaría al Museo Nacional de Arte. Foto tomada desde el actual Museo Franz Mayer a finales de los años 50 o a inicios de los años 60. Tres periodos históricos reflejados en una sola foto: la iglesia de la Santa Veracruz, el Palacio de Bellas Artes y la entonces recién inaugurada Torre Latinoamericana, hacia 1957. Las tranvías que recorrían la ciudad hacían parada en la plancha del Zócalo. Nótese que para ese año ya habían quitado las áreas verdes y lucía el aspecto que actualmente conocemos. Así lucía el Zócalo en 1950. Fue a mitad de la década que removieron las áreas verdes para darle el aspecto que actualmente conocemos. Antes del tren ligero, los tranvías recorrían la calzada de Tlalpan desde Tasqueña hasta Xochimilco. Foto de los años 50. Así lucía Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, en 1966. Lo más llamativo es el camellón central, que ya fue modificado, y los modelos de los autos. La Torre Latinoamericana, inaugurada en 1956, demostró ser un modelo para la arquitectura de su tiempo, al resistir el terremoto del año 1957, apenas un año después. Sin embargo, su prueba de fuego vendría en 1985. Mientras varias estructuras del centro histórico colapsaron, la torre se mantuvo de pie, reafirmando su lugar como el edificio más seguro de México. El Hospital de Juárez, colapsado luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Lo único que se mantuvo en pie fue la escultura con el símbolo del IMSS, la calzada de los Misterios, hasta los años 20, cuando se encontraba en plena remodelación para hacerla más accesible a los vehículos. Esta calzada, que data de la época virreinal, estaba decorada con columnas barrocas que representan cada una un misterio del rosario, de ahí su nombre. De esta manera, los devotos de la Virgen de Guadalupe podían llegar a la vía rezando el rosario. Hoy la mayoría de ellas están en completo abandono y deterioro. Hacia los años 50, así lucía la Avenida de los Insurgentes a la altura de Orizaba, en la colonia Roma. ¿Alguien recuerda el tranvía?